Radio Ángelus presenta tu programa Sendas de Fe, un espacio dirigido a activar nuestro creer en Dios y en valorar lo que Él hace en nuestras vidas en todo momento. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos,
Paz y bien, hermanos. Antes de que iniciemos este programa que el Señor me permite compartir con ustedes, meditar con ustedes, les invito a que oremos, a que le ofrezcamos al Señor todas nuestras dificultades, a que le pidamos al Señor por nuestra conversión, por la conversión de un amigo, de un ser querido. O encomendamos a aquellos hermanos que día a día se encomiendan a nuestras pobres oraciones. Más allá de nuestras circunstancias, mi Señor, Tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria. Tú eres digno de que te adoremos. Tú eres digno de que te alabemos, de que te sirvamos. No por lo que nos das, mi Señor, sino por lo que eres. Prepara nuestros corazones para tu palabra. Prepara nuestras almas. Aquieta nuestro espíritu para que sea tu voz resonando en mi interior y en el interior de cada uno de mis hermanos que hoy están conectados y que en su debido momento, en el momento preciso que sea necesario, a lo mejor van a poder escuchar este mensaje que hemos preparado para este día. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, qué bueno es estar con ustedes. Me siento privilegiado. Dios me ha dado la oportunidad, el privilegio sin merecerlo, de servirles a través de esta radio, a través de este bendito programa. Más allá, hermanos, de lo que ustedes aprendan conmigo, de lo que ustedes mediten, que la gloria sea para Él. El objetivo de Radio Ángelus, el objetivo de estos programas, hermanos, es llevar el mensaje, de la palabra. Y hoy, hermanos queridos, con mucha alegría, avivando el don de la fe, el don de la esperanza en mi corazón, les propongo que meditemos la palabra del Señor. Y quiero iniciar este programa Sendas de Fe proponiéndoles que leamos el texto del Evangelio según San Juan en el capítulo 17, versículo 3. Queremos iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, este texto encierra una gran enseñanza para mi vida. ¿En qué consiste la vida eterna? Y esta es la vida eterna, dice su palabra hoy, que te conozcan a ti. Hermanos, esa es la tarea. Hermanos, esa es la misión. Hermanos, ese es el llamado que la iglesia nos hace. Ese es el llamado que la palabra nos hace. Ese es el llamado que Jesús mismo nos hace. Y el llamado y la invitación es, hermano, a que conozcamos al Dios que es único y que es Dios verdadero, y a Jesucristo, que es el enviado del Padre, a vivir, a habitar entre nosotros. Aquí se encierra la voluntad de Dios. Hermanos, hemos escuchado
el deseo de Dios, el propósito de Dios para cada uno de nosotros, para su creación, es que alcancemos la vida eterna. Pero para alcanzar la vida eterna, para anhelar la vida eterna, nosotros debemos de conocerle. Debemos de conocerle y debemos de buscarle. Debemos de buscarle en su creación, en su palabra. Debemos de buscarle en la iglesia. Debemos de buscarle en el Santísimo Sacramento. Debemos de buscarle en nuestro corazón, porque Él habita en nuestros corazones. Hermanos, la palabra de Dios en el libro del Antiguo Testamento, Deuteronomios, en el capítulo 6, versículo 4 al 9, el Señor nos da un gran consejo como hijos amadísimos suyos. Y nos dice el Señor, nos instruye el Señor en su palabra, diciéndonos en el versículo 4 del libro de Deuteronomio 6, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, y el Señor es uno solo. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo hoy te mando estarán sobre tu corazón, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos, las que escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Palabra del Señor. Escucha, Israel. Hermanos, el Evangelio de Juan en el capítulo 7 hoy nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y hoy el Señor, y hoy Dios Padre nos dice, escucha, Israel. Hermanos, el mandamiento de Dios, lo que Dios pide de usted y de mí, lo que Dios desea de este mundo, es que escuchemos su palabra. Hermanos, escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios. Hermanos, el deseo de Dios, el deseo de Jesús es que le conozcamos. ¿Y quién es Dios, hermanos? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor de mi vida? Y dice su palabra, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. Dios es Dios, queridos hermanos. Y Dios, dice su palabra, es uno solo. Y a Dios lo debemos de amar con todo nuestro corazón. Hermanos benditos, Dios pide hoy ser el centro de nuestra vida. Dios pide hoy que le escuchemos, que nos abandonemos, que dejemos a un lado nuestra miseria humana, nuestro va y ven, nuestro día a día, nuestro cansancio, nuestros quehaceres. Hermanos, el Señor hoy nos invita a estar con Él. Y esta es la vida eterna, dice Jesús. Estas son palabras de Jesús, hermanos, antes de ir a la cruz. Esta es la oración, hermanos, por los suyos. Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que eres un solo Dios, que eres uno solo. Escucha, Israel, dice el Señor esta tarde. El Señor es nuestro Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón. Hermanos,
¿Qué sentimos cuando la palabra de Dios se asoma a mi vida, se acerca a mi vida y nos habla y nos llega y nos dice: amarás al Señor con todo tu corazón? Y no solo con el corazón, sino que también con el alma. Es más, dice que con toda nuestra energía, con todo nuestro poder, con toda nuestra fuerza. Hermanos, Dios nos dice este momento que Él lo es todo, que teniéndolo a Él como centro de nuestra vida, la vida es vida. Y la vida no solamente es vida, sino que es vida en abundancia. Y no solo vida en abundancia, sino que es vida eterna. Porque el Hijo de Dios dice en su palabra que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos, ¿qué estás esperando para abrir las puertas de tu corazón? Para entender, para abrir tus oídos y escuchar esta dulce palabra. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. Hermano, Dios está reclamando su lugar en tu vida. Hermanos, Dios merece que tú y yo le amemos sin condición, le amemos sin medida. Escucha, Israel, dice el Señor es tu Dios y el Señor es uno solo, y lo debes de amar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda el alma. Hermanos, Dios anhela que le amemos. Dios anhela que le busquemos con todo nuestro ser, a plenitud. Hermanos, aquí estoy yo en esta cabina de la radio, siendo invadido, tocado por esta palabra. Escucha, oh Israel. Hermano, aquí estoy yo en este lugar santo, en esta cabina de radio, rendido, sediento, con un deseo ardiente, con una presencia ardiente de la gracia de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Hermanos, Dios es el Dios eterno, es el Dios para siempre. Dejémonos tocar por su palabra, porque Jesús dice esta tarde: esta es la vida eterna, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, que te conozcan a ti. Hermanos, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, Jesús nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, qué maravilloso lo que estamos meditando hoy. No solamente nos dice el Padre: escucha, oh Israel, el Señor es tu Dios, sino que ese Dios, ese mismo Dios,
ese divino Dios, se hizo hombre. Ese Dios sale de su divinidad y se hace carne y habita entre nosotros. Hermanos, Dios está caminando con nosotros. Hermanos, Dios no está lejos de nuestra vida. Dios está cerca de mí. Dios está cerca de ti. Tanto es el amor de Dios que se entrega, que la palabra, hermanos, se hace carne y habita entre nosotros. Ese Dios que es eterno, ese Dios que es amor, vive en medio de nosotros, lleno de gracia y de verdad, dice el Evangelio. Hermanos, Él está. Dios está presente. Él quiere estar contigo sin pedirte permiso, sin que los hombres lo deseen. Un día decidió habitar en medio de nosotros a través de la presencia humana y divina de Jesucristo, nuestro Señor. No cabe duda que la palabra de Dios habita en su pueblo, que la palabra de Dios llena nuestro corazón, que la palabra de Dios ilumina nuestra vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 12, Jesús nos dice en su palabra que Él es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué maravilloso, qué bonito, hermanos, qué grande, hermanos, qué verdad más grande, hermanos, qué detalle más precioso, qué Dios más maravilloso, hermanos, que no solamente es Dios, que no solamente nos ofrece la vida eterna, que no solamente se da a conocer a través de la palabra por los siglos de los siglos, sino que habita en medio de nosotros, sino que se queda de forma mística, y el Verbo se hizo carne y habitó de entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, es una realidad. Mi Dios es vivo, mi Dios es real, mi Dios está presente y está caminando en la iglesia peregrina. Hermanos, la señal más grande que tenemos los cristianos, la señal más grande que tiene la iglesia católica, la iglesia apostólica, la iglesia fundada por el Dios vivo, por el Verbo que se hizo carne, es porque Él es real, es porque Jesús está presente en la Santa Eucaristía. Hermanos, no hay nadie, no hay ninguna iglesia que tenga la presencia real, que su fe esté fundamentada en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro divino Salvador del mundo. Aleluya. Bendito sea Dios. Alabado sea mi Señor por siempre, porque está presente, porque no cabe la menor duda, hermanos, a pesar de las teorías, a pesar de tanta variedad de pensamiento que existe en nuestro mundo actual, nunca se va a poder opacar, nunca se va a poder ocultar la verdad de que el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros.
Porque el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 12, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Hermano, Jesucristo se ha quedado para iluminar las naciones, para iluminar al mundo, para iluminar tu vida, mi vida, para iluminar, hermano, esta radio, este ministerio, este apostolado, este voluntariado de estos hermanos laicos comprometidos, que nos hemos comprometido a llevar el mensaje de salvación. Jesús dice en su evangelio: yo soy la luz del mundo. Jesús no solamente se ha quedado en medio de nosotros, no solamente el verbo se hace carne y habita entre nosotros y camina entre nosotros, sino que dice: yo soy la luz del mundo. Jesús se ha quedado para iluminar, hermano. Por eso, hermano, esta es la iglesia que yo predico. Esta es la iglesia que yo profeso. Esta es la fe de un Cristo Redentor, la fe de un Cristo Salvador, la fe de un Cristo que vive, que vino y se quedó en medio de nosotros, viviendo a través de la Eucaristía, a través de la Santa Eucaristía. Cristo está presente. Cristo camina con su iglesia. Por eso su iglesia, que celebra estos misterios sagrados, hermanos, es la iglesia redimida por Cristo nuestro Señor. Y el verbo se hizo carne, dice el Evangelio de Juan. Y dice también el Evangelio de Juan que Él es la luz del mundo. Hermanos, y el que me sigue, dice el Evangelio, no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea Dios. Alabado sea mi Señor, hermanos, por siempre. Porque ustedes y yo estamos caminando en fe. Dios abre caminos. Jesús va delante de nosotros. Yo soy la luz del mundo. Hermano, Él está presente. Él está presente a través de su presencia mística. Y Dios está presente a través de usted, querido hermano católico, querido hermano bautizado, porque dice su palabra: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea Dios. Hermanos, el Señor nos llama hoy. Nos llama a que nos dejemos iluminar por su presencia. Nos llama a estar con Él. Hermanos, Él quiere estar conmigo. Y Él espera ese deseo de que yo también anhele y desee estar con Él. Hermanos, el Señor nos llama. El Señor quiere estar conmigo. El Señor quiere que seamos sus discípulos. Discípulos iluminados para que seamos luz en las naciones, luz en nuestras comunidades, luz en nuestras parroquias. Que llevemos ese cirio, esa iluminación. Llevemos el Evangelio. Que llevemos la luz del Evangelio. Que llevemos la fuerza de Dios para arrancar el mal y para edificar un mundo nuevo. Seamos sus discípulos. Seamos entonces, hermanos, discípulos misioneros de Cristo, para que nuestro pueblo, para que nuestra sociedad, para que nuestra familia, para que nuestro mundo tengan vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para que este mundo no camine en tinieblas, y para que las familias no caminen en tinieblas, y para que este mundo no se pierda, es tiempo, hermano, de que vengamos a Jesús y asumamos el compromiso, el apostolado de seguirle, de ser misioneros, misioneros iluminados por el poder de la palabra de Jesucristo, para que iluminemos las naciones, para que le digamos a las naciones de que Él es el camino,
Él es la verdad y Él es la vida. Dios Padre es quien le da autoridad. Dios Padre es el que tiene el deseo y nos da mediante la autoridad de su palabra que seamos sus discípulos, que llevemos ese mensaje, que seamos emisarios de la luz, misioneros de la luz, que llevemos la luz, porque Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Debemos de encender la luz de Cristo en nuestro trabajo. Debemos de encender la luz de Cristo en nuestra familia. Debemos de encender la luz de Cristo en nuestros matrimonios. Debemos de encender la luz de Cristo en nuestros hijos, en nuestros vecinos, en nuestros prójimos, para que el mundo entero tenga vida y vida en abundancia. Bendito y alabado sea el Señor. Mediante el Evangelio, hermano, mediante su palabra, el Señor nos habla y nos demuestra, como esa parábola preciosa, esa parábola del sembrador, donde nos habla que debemos de llevar a cabo nosotros la tarea de la evangelización. Vayamos por todo el mundo, hermanos, y digámosles que Cristo es la luz del mundo, y cantemos y gritemos a todos los vientos, a cuatro vientos, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y digámosle al mundo, hermanos, que Jesucristo se ha quedado habitando en medio de nosotros, porque dice su palabra que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Cómo debemos de hacer esa tarea? ¿Cómo debemos nosotros, hermanos, tomar esa tarea, asumir esa responsabilidad de ser misioneros de Jesucristo? El Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 4, versículo 1 al 20, nos orienta, nos aconseja, nos instruye con la parábola del sembrador. Y dice que en aquel tiempo Jesús se puso a enseñar a la orilla del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo necesidad de subir a una barca. Ya en el mar se sentó, y toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía: escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura la tierra. Pero cuando salió el sol se agotó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Crecieron los abrojos y ahogaron, y no dio fruto. Otra parte cayó en tierra buena, y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Una produjeron 30, y otra 60, y otros 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas con sus discípulos, les preguntó sobre la parábola, y les dijo: a vosotros les he dado el misterio del reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. A ustedes, a mis elegidos, a mis amados, dice hoy el Evangelio, dice hoy Jesús: les he dado el misterio del reino de Dios.
Hermanos, el reino ha llegado y el reino se hace vida. Se hace vida con la presencia de Jesús en medio de nosotros. Hermanos, ¿cómo entender esta parábola? Jesús mismo se encarga de explicarla. Hermanos, y Jesús dice de que el sembrador siembra la palabra. Y los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que cuando la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra la reciben por el momento, pero sus raíces no son tan profundas, son inconstantes, y cuando se presenta la dificultad, la persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos, son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo, las seducciones de las riquezas, las ocupaciones ahogan la palabra y queda sin fruto. Hermanos, la parábola que hoy estamos escuchando nos debe de llevar a una reflexión. Y es que mediante esta parábola Jesús nos habla que el sembrador siembra la semilla y que deja caer la semilla no solo sobre terreno fértil, sino que también en terreno pedregoso, entre espinos. Y que la semilla, hermanos, es la palabra divina que se enfrenta a los corazones cerrados y difíciles. Pero también, hermanos, al final la parábola dice que también la semilla cayó en tierra fértil. Yo sé, mi querido hermano, y usted lo sabe muy bien, que hay corazones disponibles y sinceros. Bendito sea Dios. Pero hay un mundo que no es salvado, hermanos. Y aunque Jesús está presente, y aunque camina con nosotros, y aunque Jesús dice yo soy la luz del mundo, aún hace falta que usted y yo llevemos esa luz. Que usted y yo, hermanos, llevemos esa palabra, llevemos esa luz a iluminar a quienes están necesitados de la presencia del Señor. Hermanos, como el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 del versículo 21 al 25, que dice el Señor: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? Hermanos, usted y yo hemos sido iluminados por el Evangelio, por la palabra. Nosotros que recibimos la Eucaristía, la comunión, nosotros que hemos recibido el bautismo, tenemos el enorme compromiso, hermanos, de llevar la fe, de llevar una sincera conversión. Hermanos, estamos llamados a enfrentar con retos, a tomar conciencia de que somos discípulos misioneros de Cristo, enviados al mundo para anunciar y para dar testimonio de nuestra fe, para que la fe se pueda mantener viva, hermanos. Como iglesia tenemos la gran tarea de cuidar, de custodiar, de alimentar la fe del pueblo de Dios. Significa esto que debemos seguirlo, que debemos de vivir imitándolo a Él. Escucha, Israel, dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza,
con toda tu mente y con todo corazón. Hermanos, debemos de imitar a Jesús. Debemos de imitar su ejemplo, pero sobre todo dar testimonio para que ese mundo que vive en tinieblas sea iluminado. Deseo a través de esta reflexión motivarme a que vivamos, a que nos unamos todos a esta misión, a que Jesús dice hoy: yo soy la luz del mundo. La iglesia, hermano, necesita renovarse. La familia necesita renovarse. Los matrimonios necesitan renovarse. Este es el propósito, hermanos. El propósito de usted y de mí es que nosotros debemos ser testimonios de fe. Debemos, hermanos, construir a través de la palabra de Dios, construir un mundo en el que se bendiga, en el que se clame, en la que se proclame la fe en Jesucristo. Los sacerdotes deben de ser los primeros promotores de este discipulado al cual han sido llamados, porque los sacerdotes, hermanos, están llamados a estar con Jesús. Son enviados a predicar. Los sacerdotes ante todo son hombres de Dios, que conocen a Dios, que tienen una profunda amistad con Dios, que comparten con los demás los mismos sentimientos de Cristo. Hermanos, los sacerdotes deben de ser capaces de llevar a los hombres de Dios a enamorarnos del Señor. Los sacerdotes deben de tener una vida animada en la fe, en la esperanza, en la caridad, de ser como Jesús. Hombres que busquen a través de la oración el rostro y la voluntad de Dios. Y la vida eterna, dice el Evangelio hoy de San Juan, está en que seas conocido como el único Dios, dice su palabra. ¿Quién irá, hermanos? ¿Quién irá? ¿Quién llevará este mensaje? Hago un llamado a los religiosos, a las religiosas, a los consagrados. El mundo actual te necesita, hermano. Necesita tu testimonio. Ante todo, en una sociedad que lo único que busca es el bienestar, la riqueza, el placer de la vida. Y que muchas veces se pone en duda la verdad sobre la existencia misma de la vida y acerca de que si el hombre ha sido o no creado por Dios. Son los religiosos y religiosas testigos que deben de una u otra manera mostrar que hay una manera diferente de vivir y que el reino de Dios ha llegado, que la justicia y la verdad son posibles si nos abrimos a la presencia amorosa de Dios, que es nuestro Padre. Hermanos, en este momento que meditamos la palabra como laicos, debemos entregarnos plenamente a la vocación misionera. Hermanos que me escuchan, nosotros somos la iglesia. No somos la Asamblea Santa convocada por Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para llevar ese testimonio de vida, para que el mundo comience a caminar en el camino de Cristo, debemos ser testimonios para el mundo entero.
debemos sentirnos responsables de la edificación de un nuevo mundo, de una nueva vida, según los valores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No cabe duda, hermanos, que hoy el Señor viene a nuestra alma. Y viene a nuestra alma a sembrar este mensaje, a que seamos misioneros de Cristo, a que seamos luz en el mundo, a que vivamos en la verdad, a que vivamos en la justicia, a que amemos la paz, a que amemos los valores del Evangelio de Jesucristo, porque su palabra dice que Él habita en nosotros. Él habita y camina en medio de su pueblo, a través de su palabra, a través del magisterio de la iglesia que nos está enseñando a producir frutos, a poder acoger la palabra de Dios, a poder acoger el mensaje de nuestro Señor. Pidámosle al Señor hoy: Señor, concédenos decirte sí. Concédenos a responderte. Concédenos el valor, la lealtad, a serte fiel. Concédenos la gracia de seguirte y de servirte. Concédenos el firme propósito de ser luz. Concédenos el firme propósito de conocerte. Ayúdame a conocerte, a entenderte, Señor, y a luchar desde mi condición, desde mi testimonio, a conocerte y a que otros te conozcan a través de mí. Tú eres el único Dios. Tú eres el único Dios verdadero. Acepto, Señor, que el Verbo se hizo carne. Lo proclamo y sé que habitas entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y sé también, mi Señor, que eres la luz del mundo. Y sé, Señor, que me sigues. Y sé, Señor, que caminas con nosotros. Y sé, mi Señor, que sin importar el cansancio, las ocupaciones, estás con nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor, acompañándonos en este peregrinar. Quédate con nosotros, Señor, en la divina presencia eucarística. Quédate con nosotros, Señor, amando, impulsando, cuidando tu rebaño, tu iglesia santa. Quédate con nosotros bendiciéndolo a todos los laicos, religiosos, religiosas, consagrados. Quédate con nosotros, Señor, en medio de nuestros sacerdotes, en medio de nuestros padres en la fe, en medio del Papa, de los cardenales, los obispos. Señor, quédate en la diócesis. Señor, quédate en medio de nosotros, porque en medio de nosotros, Señor, hay muchas sombras, hay muchas tinieblas,
y tú eres la luz. Tú eres la luz en nuestros corazones. Señor, deposita esperanza. Haz arder mi corazón, Señor. Haz arder mi corazón, Señor. Ilumina mis pasos, mi vida. Señor, bendice y confirma mi apostolado. Confirma mi misión, Señor. Confirma mi misión, Señor, a ser testigo, Señor. Testigo de nuestra fe católica. Surge en medio de las tinieblas, Señor. En medio de la dificultad. Tú eres la verdad misma. Tú eres el Señor. Y nosotros somos tu pueblo. Mil gracias, hermanos, por atender el mensaje, por acompañarme en este tiempo, por estar conmigo, por unirse a nosotros, a nuestro ministerio, por orar por nosotros, por ayudarnos a llevar esta palabra humilde, sencilla, pero maravillosa, porque solamente Dios hace al hombre feliz. Que tengan una vida llena de éxito, lleno de propósito de Dios, hermano. Bendigo sus vidas, su apostolado, su servicio, su ministerio. Y les animamos a seguir fervientes en este peregrinar como misioneros de Cristo Jesús. Alabado sea mi Señor por siempre. Paz y bien para todos. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haré. Es capaz. Es capaz. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haré. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haré. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacerlo.